Buenos días. Bien, el objetivo de nuestro trabajo principalmente fueron tres. Fue el de analizar la asociación entre la infección por SARS-CoV-2 con el desarrollo de tromboembolismo pulmonar agudo, el de comparar los distintos valores de dímero D en pacientes con sospecha de tromboembolismo que tenían y no COVID durante la pandemia, y una serie de pacientes previos a la pandemia, ¿vale? Por último, comparamos el patrón de distribución en el tromboembolismo en los pacientes que tenían COVID con el del resto de pacientes para saber si había alguna diferencia. Nuestra metodología fue la de un estudio retrospectivo de casos y controles, y los criterios de inclusión fueron aquellos pacientes a los que se les realizó un angioTAC por sospecha de TEP en un periodo de pandemia y en un periodo prepandémico. Los criterios de exclusión fueron todos aquellos angioTACs que tenían una mala calidad diagnóstica debido a artefactos de movimiento o porque estaban malo clasificados. Las variables que recopilamos son el resultado del angioTAC pulmonar, el patrón de distribución del tromboembolismo, los valores de dímero D de PCR y la serología de COVID en las 24 horas previas a la realización del angioTAC. También se recopiló el ingreso en la UCI. Con esos datos dividimos la muestra en tres grupos. Aquellos analizados durante la época de pandemia se estratificaron de acuerdo a la PCR en COVID y no COVID, y la época prepandemia de los pacientes analizados entre 2017 y 2018. Respecto al análisis estadístico, se realizó un análisis de frecuencia de exposición e infección por SARS-CoV-2 en los pacientes con TEP. Se analizó la rentabilidad diagnóstica del dímero D respecto a la sensibilidad, especificidad de valores predictivos para predecir el desarrollo de TEP. Y se analizó también las curvas ROC, el área bajo la curva, para el valor de corte ideal del diagnóstico de TEP en los pacientes con COVID, sin COVID y aquellos analizados en la época prepandemia. Se comparó también el patrón de distribución del TEP en los tres grupos de pacientes mediante chi cuadrado. En esta tabla, en la primera de arriba, vemos los pacientes analizados durante la época de pandemia. Recopilamos un total de 352 angiotacs. De estos pacientes, si nos fijamos en los círculos rojos, vemos que aquellos ingresados en la UCI que tenían COVID tuvieron un porcentaje de TEP de 43,8% respecto a los que no estaban ingresados y tenían COVID de 19,7%. Del otro lado de la tabla vemos aquellos pacientes sin COVID durante la pandemia que tuvieron un 27,7% de TACs positivos respecto a un 18,8% de aquellos que no estaban ingresados. Finalmente, los pacientes analizados en la época prepandemia tuvieron un 24,3% de positividad en el angioTAC. En estas tablas vemos las curvas de ROC y de área bajo la curva. Vemos la primera tabla, la primera figura, que los pacientes con COVID tuvieron una mejor área bajo la curva. Sin embargo, al compararlos mediante el estadístico de DeLong, no vimos diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos. Bien, en esta tabla hemos estratificado los valores de dímero D de acuerdo en valores de corte distintos, y hemos analizado. Lo que nos interesa de un dímero D es que obtengamos una sensibilidad mayor al 90%, por lo que valores para los pacientes con COVID menores a 1600 son los que otorgan esta sensibilidad, a diferencia de pacientes que no tenían COVID y los pacientes que estaban analizados de la época prepandemia que tuvieron valores inferiores. Finalmente, en esta tabla vemos que la distribución del TEP en pacientes de pandemia y prepandemia, aquellos con COVID tuvieron un 72% de desarrollo de tromboembolismo periférico, respecto al resto que tuvieron menores al 60%. La conclusión es que el tromboembolismo pulmonar agudo es una complicación frecuente en los pacientes con infección por COVID, con una proporción mayor de tromboembolismo periférico y valores de dímero D más elevados respecto a los pacientes sin COVID. El valor de corte óptimo encontrado en este estudio para la exclusión de TEP en pacientes con COVID es de 1,5 nanogramos por decilitro.